¿Cómo están, amigos? Y ahora vamos a dar cuenta de esta secuencia puntos importantes de la ley. Y es que toda norma trae consigo una serie de beneficios, ya sea para determinado sector o, en algunos casos, para la ciudadanía en general. Hoy vamos a conocer los beneficios y los puntos importantes de la ley que promueve la aplicación del enfoque de derecho para una adecuada reconstrucción a favor de las personas afectadas ante un desastre natural. Recientemente, el año pasado, tuvimos precisamente problemas con el niño costero, así que hace falta que se atiendan estos sectores. ¿Cuáles son estos puntos importantes? Los vamos a ver rápidamente aquí en pantalla. Esta ley garantiza que los esfuerzos de socorro y recuperación en casos de desastre se lleven a cabo dentro de un marco que protege y promueve los derechos humanos de las poblaciones afectadas. Otro punto importante de esta ley es que dicta que las personas no deben ser vistas como sujetos de programas o acciones de asistencialismo, sino deben ser atendidos como sujeto de derecho. Punto número 3. Esta ley dicta que la Defensoría del Pueblo debe desarrollar una estrategia que le permita implementar una supervisión colaborativa en los 3 niveles de gobierno para evitar exclusión de personas ante un desastre. Esto es importante porque recordemos que hay muchas personas que siempre reclaman atención o que denuncian en todo caso que se está atendiendo a algunas y no a todas. Otro punto importante, tenemos que esta ley dispone que la implementación y ejecución de los planes para la reconstrucción debe priorizar dentro del enfoque de derechos a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Sin duda alguna, este tema trae consigo una serie de beneficios entonces para las personas afectadas ante un desastre natural. Pero qué mejor también que sean los especialistas quienes nos dan cuenta de estos beneficios y nos expliquen la norma. En esta ocasión tenemos la siguiente entrevista con Eugenia Fernán Segarra, que es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, quien nos va a dar más detalles precisamente sobre esta ley. Veamos. Mi nombre es Eugenia Fernán Segarra y soy la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Las acciones que el Estado realiza normalmente para lo que es enfrentar un desastre, bien sea natural o bien sea producido por el hombre, normalmente está enfocado en la realización de obras de infraestructura, es decir, cemento y arena. Lo que la Defensoría con este proyecto de ley pretende es que se incluya más bien en la manera de accionar del Estado, en la respuesta que el Estado da a los desastres, la atención prioritaria y central en la persona humana y, por supuesto, en sus necesidades. Por ejemplo, frente al niño costero del 2017, nosotros evidenciamos que faltaban datos relacionados a los damnificados y personas afectadas. Es decir, no solamente basta nombrar existen niños, niñas y adolescentes, sino cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes están en esta situación. Pero además, cuántos de ellos son personas con discapacidad, o cuántos, por ejemplo, no tienen una lengua originaria, o cuántos estaban en situación de pobreza, o cuántos, por ejemplo, padecían de anemia. Son algunas de las preguntas que pueden ejemplificarnos la necesidad de ver a las personas como, lo dije anteriormente, el centro de la atención para lo que significa la ayuda humanitaria o para la realización de obras que finalmente salven vidas, salven o ayuden a mejorar las condiciones inclusive de las personas que viven en esas zonas. Fíjense, un tema muy importante y que probablemente pasa desapercibido con el tiempo es cómo las personas son apartadas de su vivienda, de su hogar. Es decir, si ocurriera una calamidad y de pronto uno tuviera que ser desalojado o tuviera que ser desplazado de un lugar a otro, en realidad lo que está perdiendo la persona, la familia, la comunidad, es su hogar, es el sitio donde no solamente mora, sino donde probablemente consigue satisfacer las primeras necesidades básicas, como son la alimentación, como son su salud, como es la educación para los niños, niñas y adolescentes. Imagínense ustedes en un territorio
que de pronto ha perdido todas esas condiciones y que las personas se ven obligadas a salir de allí, ¿no? Y que lamentablemente llegan a otro lugar donde tampoco se le brindan las condiciones para albergarlos. Es decir, ni siquiera conservan las condiciones donde vivían en los lugares donde se les piensa albergar. ¿Por qué? Porque normalmente y lamentablemente el Estado está acostumbrado a pensar en los albergues como aquellos lugares de refugio donde las personas tienen que asentarse temporalmente. Y lo dicen así. Si ustedes revisan inclusive las declaratorias de emergencia, se habla de estos lugares como temporales. Sin embargo, pasados más de un año de esta catástrofe, de esta calamidad sufrida en varias regiones de nuestro país, damos cuenta hoy en día que hay 11.000 personas que todavía están en albergues y que todavía siguen sufriendo las inclemencias de tener que pasar por el frío. Muchas de ellas no tienen condiciones de vida que aseguren, por ejemplo, abastecerse de una nutrición básica. Ahora que hablamos tanto de la alimentación saludable y del combate contra la anemia, pues esto es imprescindible. Tampoco se tiene en cuenta que de pronto tenemos personas adultas mayores en situación de dependencia, que han sido alejadas o desprendidas del grupo familiar y que viven solas y que probablemente necesitan ser ayudadas, apoyadas con alimentaciones especiales o con medicamentos. Entonces, estos son simples ejemplos de lo que podemos encontrar hoy día, la gran diversidad de damnificados y afectados, y de los cuales tenemos muy poca noticia porque ni siquiera los tenemos identificados con nombre y apellido, con edad, sexo u origen. Y estos son datos que, por ejemplo, normalmente no se recogen, ¿no? A partir de la promulgación de esta ley, va a cambiar muchísimo las maneras, las formas de que el Estado va a tener que atender a las personas como principal centro, como lo dice inclusive la Constitución, ¿no? Guardando siempre el tema de la dignidad, garantizando que los servicios que se prestan, la ayuda que se presta, las obras que se construyan, realmente sea para las personas, para que las personas puedan lograr ese bienestar. Y es muy importante también señalar lo siguiente: esto obliga también a un tránsito entre ver al sujeto en esas condiciones como pasible de algún tipo de donación, ayuda, de conmiseración, ¿no? De piedad con el prójimo. No, esto lo sitúa más bien al ser humano como sujeto de derechos. Es decir, cuando una persona sale de su hogar y sale a un albergue, por ejemplo, y está sentado ahí, no pierde ningún derecho. Y pareciera más bien que estas situaciones donde se declaran las emergencias hace que se pierda ese sentido y se piense simplemente que la persona esté esperando que alguien se compadezca de su situación y que le llegue ayuda de vez en cuando o colaboración, no solo por supuesto del Estado, sino de terceros, ¿no? Esto es realmente, creemos desde la Defensoría del Pueblo, un enfoque de cambio de manera de pensar y hacer desde las autoridades y funcionarios. Y esto es un tema, además, permíteme precisar, que no es de competencia del Ejecutivo nada más. O sea, aquí estamos hablando de los gobernadores regionales y también de los alcaldes, porque hoy más que nunca, con la anunciada reconstrucción con cambios, que efectivamente ha sufrido algunas modificaciones, pues toda la responsabilidad ahora va a recaer de forma muy especial en las instancias descentralizadas de gobierno, como son los gobiernos locales y regionales. Como acabamos de escuchar entonces, con este proyecto de ley se pretende priorizar la atención en la persona humana y sus necesidades, y más aún si se tratan de damnificados ante un desastre natural. El Perú precisamente sufre los embates de la naturaleza constantemente. Han sido muchas las veces los que se requiere entonces atención a damnificados, y qué mejor que el Congreso de estas leyes para regular precisamente esta atención.
Hasta aquí entonces hemos conocido los puntos importantes de esta ley, amigos, en esta secuencia y como siempre a través de Después del Pleno. Vamos a volver de seguro en cualquier momento también conociendo otros puntos importantes de las diferentes leyes que se aprueban aquí en el Congreso de la República.